Wake up, little Isaac, and rub your tired eyes. Go and kiss your mama, we'll be gone a little while. Come and walk beside. Así lo haréis. Estos dos versículos tal vez sean algunos de los más conocidos cuando nos aproximamos al tabernáculo. Y aquí aparece una palabra que comienza a aparecer en las Escrituras en este libro del Éxodo, y es santuario. Santuario quiere decir que es un lugar santo. Es un lugar santo porque es un lugar separado para Dios y por Dios. Esta palabra quiere decir entonces que el tabernáculo es un santuario, porque efectivamente será la residencia de Dios. Esta palabra se comienza a usar, lugar santo, cuando Moisés está en el monte Horeb, y allí se le aparece Dios en forma, ¿se acuerdan ustedes?, de una zarza que se está quemando pero no se consume. Y él se acerca, ya es una persona de 80 años para aquel entonces, se acerca y escucha la voz de Dios que está hablando desde la zarza y le dice, no te acerques, y le dice una cosa muy importante, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Por lo tanto, eso quiere decir que lo que le revela Dios a Moisés es que donde Dios desciende, transforma ese lugar físico en un lugar santo, un lugar separado para Dios. Y no hay nada que puede sobreponerse a la santa presencia de Dios. Tan importante es esta frase, que se quite la sandalia de los pies, que por ejemplo después cuando vemos a los sacerdotes o al sumo sacerdote, todos aquellos que ustedes ven aquí, ni uno tiene sandalias. Todos tienen las ropas que Dios dispone, pero cuando llega a los pies no dice porque no tenían calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Así que una vez pasado aquel momento, lógico, Moisés vuelve a Egipto y sale todo el pueblo, llega a Sinaí, y estas son las cosas que Dios le dice, harán un santuario, ¿para quién? Para mí. Es una cosa exclusiva para Dios, y Dios va a habitar en medio de ellos. Ya miraremos un poquito más en detalle esto. Pero ahí tenemos el tabernáculo y ahí tenemos la ilustración entonces. Lógicamente lo pueden ver también en la maqueta. Y la cita que hemos leído entonces, Éxodo 25, 8 y 9. Versículos claves de todo esto. Pero lo fantástico de esto es que el tabernáculo en definitiva quiere decir que es una carpa. Esta carpa de Dios será como todas las carpas de todo el pueblo, porque ellos serán un pueblo nómade. Por 40 años ellos andarán por el desierto, guiados por Dios, pero también Dios no tendrá un palacio construido con piedras, sino será una carpa más que se va a mover con su pueblo, dirigiendo a su pueblo. Entonces el tabernáculo en definitiva es entonces la morada dinámica de Dios. Dios siempre será un Dios dinámico para su pueblo que se está moviendo continuamente, y eso se nota muchísimo entonces en el tabernáculo. 100.000 hombres. Si sumamos las mujeres y los niños, llegamos a 2 millones de personas. Josefo, un historiador, dice que ese campamento tenía 20 kilómetros de diámetro. Una cosa inmensa que se va a mover sobre la faz de la tierra en el Sinaí. Y después de 3 meses de andar llegarán al monte Sinaí, que ustedes lo tienen ilustrado aquí también en la maqueta, detrás del tabernáculo. Ahora, ¿qué motivó a este pueblo a construir esto? Porque en definitiva es algo que se hizo pura y exclusivamente para Dios. El pueblo de Israel no podía ingresar algunos al lugar de los sacrificios, que es el primero, pero no podían ir más allá. Apenas los sacerdotes entraban en el lugar santo y el sumo sacerdote una sola vez al año al lugar santísimo. Así que no es para ellos que hacen esta construcción, la hacen pura y exclusivamente para Dios. Así que lo primero que tenemos es una estructura portátil que contiene justamente 1 tonelada de oro. En el desierto entonces la gran cantidad de oro que habían sacado de Egipto será utilizado pura y exclusivamente para
la morada de Dios. Aquí nosotros afuera no vemos nada de oro. Es todo de bronce. ¿Dónde está el oro? Está adentro, en el lugar santo y en el lugar santísimo. También algo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. La verdadera riqueza está adentro. Y Dios, ¿qué mira? Mira el corazón, no mira la parte de afuera. Por eso aquí comenzamos a entender muchas de las cosas de Dios, que justamente es lo que Dios quería hacer con su pueblo. Hay casi 4 toneladas de plata y 2,5 toneladas de bronce. Una fortuna realmente muy grande. También fue un trabajo de fabricación de 9 meses en el Sinaí. Casi podríamos decir que fue un parto, porque se empezó la construcción, se desarrolló y a los 9 meses esta construcción estaba terminada. 8.580 portadores los llevaron a través de todo el desierto y durante 40 años. Como digo, era una estructura que se desmontaba. Se cargaba en carros, sobre bueyes, algunas cosas eran llevadas sobre los hombros y ellos empezaban entonces sus viajes a través del desierto. Pero para eso había 8.580 levitas que se dedicaban pura y exclusivamente a eso. Y, como digo, hicieron toda esta obra tan costosa, de tanto trabajo, cuyo residente único era Dios mismo. Así que nos podemos hacer esta pregunta nosotros mismos también. ¿Qué obra hacemos nosotros que solo es para Dios? Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están viendo la parte inferior de la pantalla o no? La última pregunta la ven, porque tal vez esté tapada por el panel este, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Así que la pregunta es, ¿qué cosa hacemos nosotros que solo es para Dios? Nosotros muchas veces hacemos cosas porque va a mejorar la obra, o porque vamos a estar más cómodos en el salón donde estamos, o en fin, muchas cosas también vamos a hacer en ese sentido. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos que es pura y exclusivamente para gloria de Dios? Este pueblo hizo todo ese enorme trabajo y el único beneficiario de todo esto fue Dios mismo, porque era justamente su morada. Ahí tenemos el monte Sinaí y por supuesto ese es un monte que existe hasta el día de hoy en la punta de la península del Sinaí, y todo alrededor y cerca había toda una zona bastante plana, que es la que estamos observando ahora. Pero finalmente, y allí arriba es donde está Dios. Hasta ahora hemos tenido que Dios tenía comunión con aquellas 2 personas que Él creó al principio, Adán y Eva. Dice que se paseaba Dios con ellos en el huerto, hasta que ¿qué apareció que quebró esa comunión con Dios? El pecado. El pecado entonces corta esa comunión, es más, ellos tienen que ser echados del jardín del Edén, y allí la tierra recibe una maldición. Y casi nos da la sensación como que Satanás está controlando las cosas en la tierra, y Dios está arriba, a tal punto que para llegar a Dios había que subir. Jacob sueña, ¿qué cosa para llegar a Dios? Una escalera. ¿Por qué? Porque Dios está arriba y Él está abajo. Y así es como se mantiene prácticamente la relación en todo el libro de Génesis. Pero aquí llegamos a un punto en el cual 2 millones de personas, porque ellos en definitiva llegan y acampan, todo el pueblo llegan a la base del monte de Sinaí. Entonces Dios está arriba y el hombre está abajo. Hasta ahora no se ha modificado esa relación, pero eso está por cambiar ahora. Para llegar a eso, y antes de analizar ese punto, quisiera entonces plantearles que hay 2 elementos con los cuales 2 componentes de la relación entre Dios y su pueblo. Esos 2 componentes son la ley, que es lo que justamente Dios le da a Moisés en Sinaí, y el tabernáculo. Ahora vamos a explicar un poco más y mejor esto. Vamos a empezar por la ley, que es la primera. Los judíos lo llaman la Torá.
Y es un rollo con los 5 primeros libros de la Biblia. Este es el rollo y nosotros lo llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos entonces es básico esto porque es una ley. Y entonces lo primero que tenemos que entender entre esta relación entre Dios y el hombre es que la relación con Dios es legal. Todo se basará en una relación legal con Dios. Esto significa que no hay una relación ilegal con Dios. Satanás quiere hacernos creer que sí, que nosotros podemos de alguna manera esquivar esa relación legal con Dios. Y fíjense que esto inaugura el Antiguo Testamento, pero para desarrollar el Nuevo Testamento lo único que hace Jesús realmente es cumplir la ley. Y paga el precio de la ley, del pecado, para que nosotros entonces en gracia podamos tener vida y vida eterna. Pero eso todo se basa justamente en que la relación con Dios es oficial y es legal. Ahora, para que entendamos la tremenda importancia de estos primeros 5 libros de la Biblia, la base de todo, que los judíos llaman la ley, justamente estos 5 libros constituyen la base sobre la cual se monta toda la estructura de la palabra de Dios. Y tenemos 3 columnas acá. Tenemos los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Estoy haciendo una síntesis aquí de características que tenemos en el Antiguo Testamento. La base de esas columnas es el Pentateuco, sin lo cual no podríamos tener el resto. Pero también tenemos el Nuevo Testamento y tenemos los 4 evangelios, los 3 sinópticos más el Evangelio de Juan. Su base también está justamente en el Pentateuco, en la ley. Y finalmente completamos parte del Nuevo Testamento con el libro de los Hechos, las cartas de Pablo y las cartas generales, resumiendo por supuesto. La base de todo eso que es el Pentateuco, la ley de Dios. Así que para entender lo que es el Nuevo Testamento debemos partir de esta base que estamos haciendo ahora. Hay un libro que vincula todo eso y es el libro de Hebreos. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que explica el Antiguo Testamento. O más bien, cómo en el Nuevo Testamento se cumplen los principios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, plantea a Jesús como el sumo sacerdote. Inclusive es el sumo sacerdote que nos conviene, dice así. Entonces, debemos saber cuál era la función del sumo sacerdote para entender entonces la función de Jesús y el rol que él tiene entonces por ser llamado así sumo sacerdote. Nos está faltando un libro y ese es entonces la cubierta final y es justamente Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Toda la escritura se cumple en el Cordero de Dios y eso está revelado en el libro de Apocalipsis. Ahí tenemos entonces, como si fuera un edificio, todo lo que son las Sagradas Escrituras. Y como digo, si bien su coronamiento es Apocalipsis, su base es el libro o los libros del Pentateuco. Ahora, ¿cómo se aplicó la ley? A veces uno piensa que, bueno, Dios dictó la ley, todos la tenían que obedecer. Bien, Dios dicta la ley, pero vamos a mirar unos versículos que nos dicen cómo se aplicó esta ley. Los tengo todos escritos acá, así que no hace falta que lo busquen en la Biblia. Tenemos en Éxodo 19:8, dice: entonces vino Moisés, llamó a los ancianos, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. A ver, vamos a imaginarnos, Dios está arriba en el monte, Moisés sube, habla con Dios, Dios le da las tablas de la ley, más toda la otra reglamentación que era muy compleja y muy completa. Baja Moisés, habla con todo el pueblo y les lee
no solo los mandamientos, sino todas las ordenanzas que Dios propone a este pueblo. Así que esto es lo que está diciendo acá. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, ellos aceptan. Bien, pero no solo lo hace una vez, sino vemos que también, más adelante, en Éxodo 24:3, Moisés por segunda vez vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, por segunda vez. Y ellos han escuchado los mandamientos y toda la legislación. Pero inclusive hay una tercera vez que está prácticamente ahí nomás, y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué cosa? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 3 veces Moisés lee al pueblo, el pueblo escucha y ellos levantan la mano, o como sea, ellos dicen: nosotros vamos a obedecer esa ley, la vamos a hacer propia. Por lo tanto, es muy importante este concepto. La ley no es una imposición obligatoria, ¿sí? Sino que es una, ¿qué cosa? Aceptación voluntaria. Dios siempre actúa así. Hoy tenemos el mensaje del Evangelio. ¿Es una imposición obligatoria? No. Se anuncia el Evangelio, se dice a todos, se pregona el mensaje del Evangelio, pero la persona es la que tiene que decidir si lo acepta o lo rechaza. Por lo tanto, es una aceptación voluntaria. Lo que sí Dios dice es: si no se acepta el Evangelio, el fin y el destino final será efectivamente el lago de fuego, el infierno. Y si se acepta, será efectivamente el cielo, las moradas con Dios. Ahora, es entonces muy importante entender que justamente es una aceptación voluntaria de parte del pueblo. Ahora, tenemos los mandamientos, tenemos las ordenanzas, pero una vez le dijeron a Jesús: ¿cuál es la ley fundamental? ¿Cuál es la ley más importante? Y entonces la respuesta de él en Mateo 22 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, que resulta que es lo que ustedes tienen puesto sobre la pared aquí. Así que se ve que ya lo tienen en claro cuál es entonces la ordenanza de Dios. Ahora, amarás al Señor tu Dios. ¿Pero cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y uno mira todas las legislaciones que hay, la Constitución Nacional de cualquier país, mira el Código Civil de cualquier país, y buscamos y decimos: a ver, ¿dónde dice que yo tengo que amar? Y no dice. Como ciudadano yo no tengo que amar a mi país, tengo que cumplir con mi país. Pero no me obliga a amar. Ninguna ley obliga a amar, salvo la ley de Dios. Y ese es el parámetro de la ley, de la relación entre el hombre y Dios. Pero hay una segunda. ¿Esa segunda cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Y eso es muy difícil. Porque claro, yo puedo amar a aquella persona con la cual más o menos me llevo bien. Pero, ¿se acuerdan que uno le dijo: ¿y quién es mi prójimo?, le dijo a Jesús. Y él dio el ejemplo del buen samaritano. Justamente que era una gente que nadie los quería, a ellos. Ese es el prójimo. Y a eso nosotros tenemos que amar. Por eso el parámetro de Dios está muy por encima de nuestros propios parámetros. Y realmente, si no fuera por el amor de Dios en nuestras vidas, difícilmente podríamos tan siquiera llegar cerca de este tipo de legislaciones o de este tipo de obligaciones. Avanzamos entonces y finalmente el pueblo ha llegado aceptó 3 veces, y Moisés va a afirmar esto, confirmar esto con un hecho muy particular. Toma un becerro,
lo mata, derrama su sangre y dice: he aquí la sangre del pacto de Jehová. Esta sangre confirma el pacto, el acuerdo, el contrato entre Dios y su pueblo. Y se hace por medio de la sangre. Muchos años después va a aparecer otro, que es Jesús. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En la antigüedad, la sangre de ese becerro confirmó, entonces, de aquel animal, confirmó ese pacto. Pero entrando ya en la nueva etapa, el Nuevo Testamento, es la sangre del Señor Jesucristo que firma y establece todo un nuevo pacto. Y para entender un poquito este tema, vamos a explicar cómo es un antiguo y hay un nuevo. Hebreos 9, 15 a 17, y le voy a pedir que lo busquen porque no está puesto ahí. Hebreos 9, 15 dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Entonces tenemos que ahora diferenciar dos cosas. El antiguo es un contrato, es un pacto, pero el nuevo es un testamento. Y para que entendamos esto, voy a dar un ejemplo. El primero es un contrato entre partes. Y el primer contrato entonces es Dios y su pueblo. Entonces Dios le dice: la reglamentación es esta, ¿la aceptan? Sí, la aceptamos. Muy bien. Entonces Dios le dice: ya que ustedes lo aceptan, si ustedes cumplen ese contrato, ese pacto, yo los voy a bendecir. Si ustedes cumplen, yo bendigo. Y si ustedes no cumplen, ¿qué pasa? Yo no los bendigo. Porque es un contrato. Un contrato es obligación de partes. Dios va a cumplir siempre, porque Dios no puede mentir. Dios siempre va a bendecir, pero siempre y cuando, ¿qué cosa? Ellos cumplan toda la ley. Y ahí se basa en realidad toda la relación y la razón de ser del tabernáculo, que ya vamos a entrar. Pero el Nuevo Testamento tiene otra estructura totalmente distinta. No es un contrato, es un testamento. Y para que entendamos esto, doy un ejemplo. Tenemos una persona muy rica que quiere dejarle a su sobrino toda su riqueza. ¿Sí? Toda la riqueza queda para el sobrino, porque no tiene otros parientes. Él, para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir un testamento. Y en ese testamento dice: en mi sano juicio cabal, etcétera, etcétera, dejo todas mis propiedades, riquezas a fulano de tal, el nombre del sobrino. Muy bien. Dobla esa hoja, la cierra, lo pone en un sobre sellado y se lo da al escribano o al grupo de abogados que pueden intervenir en esto. El sobrino entonces por ahí se entera de que su tío le está por dejar todo. ¿Qué está esperando entonces este sobrino? Y bueno, ¿qué va a hacer, no? Así es la vida. Pero bueno, porque si hasta que no se muere no pasa nada, porque es un testamento. Entonces, claro, el día que se muere el tío, entonces los abogados abren el sobre y descubren que ha dejado todo a este sobrino. Entonces ellos le llaman al sobrino, le dicen: puede venir por acá, pues tenemos una noticia para usted. Muy bien. Llega,
y le dicen, su tío fulano le ha dejado todo esto. Muy bien. Ahora usted tiene que decidir, ¿acepta o rechaza? ¿Se imaginan que rápidamente él va a aceptar? Porque se beneficia. ¿Qué hizo ese sobrino para beneficiarse? Absolutamente nada. Esto es lo que pasa acá. Dios, el Padre, porque Jesús revela a Dios como Padre, Dios le da a su Hijo todas las cosas, en herencia. Todas las cosas pasan entonces a Jesús, que se constituye en heredero de todo. Ese heredero entonces recibe todas las cosas y te hará el testamento para el cual todos los que a partir de ese momento se transformen en hijos de Dios, recibirán entonces la herencia. Pero en tanto y en cuanto Jesús vive, no se activa eso. Y la pregunta es, ¿Jesús murió? Claro que murió, en la cruz. Entonces, eso disparó la cláusula de herencia. Por lo tanto, todos los seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. ¿Qué hemos hecho para beneficiarnos de eso? Absolutamente nada, todo ha hecho Dios. Por eso se llama Nuevo Testamento. Y qué hermoso que podamos anunciar al mundo que están a disposición de ellos aceptar o rechazar lo que Dios ha preparado para ellos, lo que ha preparado para nosotros. Y nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios. Y si hijos, herederos, dice la palabra de Dios, y coherederos con Él. Así que esa es la gran diferencia entre el antiguo contrato, pacto, y el Nuevo Testamento. Un pequeño concepto más antes de que después hagamos un pequeño intermedio. Después inclusive se pueden acercar aquí y allá iremos entrando entonces en el tabernáculo en sí. Y tiene que ver con esto. Dios está arriba y el hombre abajo. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora va a suceder una cosa bastante curiosa. Lo hemos leído en el primer versículo que dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué va a pasar entonces? Dios baja. Esto es absolutamente sorprendente, porque hasta ahora Dios ha estado arriba. Moisés tuvo que ir al monte para hablar con él, pero ahora Dios baja. ¿Baja a qué? Al nivel del hombre. Por lo tanto, en vez del hombre tener que subir a Dios, ahora puede caminar para acercarse con Dios, que ha bajado a nuestro nivel. Esta es la gran revelación justamente del tabernáculo. Y el santuario entonces será el diseño de Dios. Hazlo conforme al modelo que yo te muestre. Él lo diseña, pero ¿quién lo construye? Es fabricado por el hombre. Y ahí tenemos la asociación. Diseñado por Dios, construido por el hombre. Y nuestra vida, porque nosotros somos como tabernáculos, que nos desplazamos. ¿Y cuál es el proyecto para nuestra vida? Acá está en la palabra de Dios. El diseño de nuestra vida está propuesto por Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo tenemos que construir. Nosotros lo tenemos que hacer. Así que nuestra vida también es el proyecto de Dios, pero la construcción nuestra. Y en definitiva, entonces, lo que decimos es que Dios ha venido en aquel entonces. Pero no solo eso, sino que Dios siempre viene. Dios vino ahí y se quedó ahí. Y va a estar 500 años con el tabernáculo. Y después se va a construir el templo de Salomón y seguirá estando ahí. Lamentablemente Ezequiel después va a ver que Dios se va. Y le causa tanta tristeza y pena, y ahí el pueblo empieza su decadencia porque Dios no está. Además, lo llevan cautivo. Es más, después se produce un silencio por 400 años de parte de Dios. No hay profeta, no hay nadie que hable de parte de Dios. Pero el Nuevo Testamento dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla a través de ¿quién? Del Hijo.
¿Vino Dios? Vino en la forma de su Hijo, Jesucristo, que estuvo aquí. Lo crucificaron, resucitó y Él también, ¿qué? Se fue. ¿Pero qué le dijo a los discípulos? Quédense aquí, que ahora viene, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo? Vino en Pentecostés. Es Dios en la forma del Espíritu Santo. ¿Y se fue ese Espíritu Santo? No. ¿Dónde está? Acá en cada uno de nosotros. ¿Ah? Dios viene, Dios siempre viene. Y además esperamos la venida del Señor Jesucristo. Él viene para llevarnos a su presencia. Vamos a parar aquí unos minutos, así descansamos un poquito y después ya vamos a ir entrando también en el tabernáculo en sí. Gracias. Wake up, little Isaac, and rub your tired eyes. Go and kiss your mama, we'll be gone a little while. Come and walk beside me